entre el árbol y la localidad. Esa relación, la mejor forma de saber cómo está el árbol en el censo. Pero nosotros no podemos pretender que llegar a una ciudad y tenga disponible y actualizado. Bueno, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cuando estamos en la ciudad, que si puede ser ciudades que tengan, hay ciudades o localidades, mejor dicho, que pueden tener muy pocas especies distribuidas en la ciudad, otras que tienen muchas, la cantidad de las mismas, la distribución en el territorio y volado, que eso se evalúa de otra forma, pero digamos, si uno va a la calle y ve cómo están los árboles, en términos generales, si están cuidados o descuidados, uno puede inferir algún control por parte de las autoridades y de los vecinos. Entonces, dentro del conocimiento, por otro lado, tenemos lo que es la temperatura, conocer de las ciudades, las temperaturas de suelos, los vientos predominantes. Me voy a parar en un punto que es los vientos predominantes. Hay ciudades de la Argentina, lo estamos viendo a diario, donde sabemos que el viento sopla muchos días al año y muy fuerte y por mucho tiempo. En caso de la zona nuestra, sur de Santa Fe, hay periodos de viento, pero son horas de viento con viento de 60, 70, 80 kilómetros y por ahí algunas ráfagas un poco más violentas. Pero todas estas cosas tenemos que conocerlas de la ciudad para poder pensar a futuro, sí, qué árbol vamos a poner, qué especie, y por otro lado, si las que están van a sobrevivir, porque a lo mejor ya estamos viendo efectos de los vientos, de los tipos de suelos, en las especies plantadas. Sigamos. La otra cosa que hay que ver, y esto sí influye directamente en el desarrollo de los árboles, la parte edilicia, los anchos de veredas, los anchos de calles, la altura de las edificaciones. Parece un tema menor a veces, pero no. Yo les digo que en localidades ya con edificaciones altas, alta para los árboles, no alta para nosotros. Una edificación alta para un árbol es 10 metros. Si los árboles o la arboleda está rodeada por una edificación de 10 o 15 metros de alto, que en la antigua edificación son 2 pisos, 10 metros, o 8, 10 metros, 2 pisos de las casas antiguas, o 3 de los modernos, eso influye directamente en el crecimiento de los árboles. Nosotros hemos tenido experiencia donde hemos plantado árboles, por ejemplo, los Ibirapitá, en calles anchas con unas veredas más o menos, pero el alargamiento de los entrenudos que hizo la planta para conseguir la altura necesaria y llegar a la luz fue muy impresionante. Entonces teníamos un árbol que sufría un aislamiento, no un aislamiento, un aislamiento, un estiramiento de los entrenudos, más de lo común, y teníamos un árbol de gran altura, y cuando digo de gran altura estoy hablando de 7, 8 pisos de alto, o sea, estoy hablando comparado al lado de un edificio, 7, 8 pisos de alto, y un tronco no acorde a esa altura. Por supuesto, hubo una campaña donde los mejores árboles se dejaron y los más delgados, algunos se cayeron directamente con tormentas y otros los terminamos sacando nosotros. Entonces, la altura de la edificación, el ancho de la vereda, el ancho de las calles influye mucho en lo que es el desarrollo de los árboles. Por supuesto que en localidades más pequeñas eso no lo veo. ¿Por qué? Porque en las localidades más pequeñas, a pesar que a veces pueden tener algunos lugares con veredas angostas, las veredas son generalmente un poco más anchas, son a veces veredas jardín, la edificación está retirada de las líneas municipales, entonces el árbol puede desarrollar mejor, aunque sea un árbol de pequeño porte. Bueno, vamos un poco a las interferencias aéreas. Nosotros como interferencia aérea tenemos las líneas de baja tensión domiciliar, que es la línea de electricidad domiciliaria, las líneas de media tensión y
las líneas de media tensión, y después tenemos la telefonía por cable, la telefonía fija, tenemos el cable de televisión, y algunos, y por supuesto el tendido eléctrico de la propia ciudad que hace para el alumbrado, etc. Y las otras interferencias que tenemos son las subterráneas. Todas estas cosas que estoy diciendo hay que tenerlas en cuenta cuando vamos a planificar. Yo estoy hablando de ahora de un paso previo a la planificación, de cosas que hay que tener en cuenta para unificar criterios cuando vayamos a armar un plan. Otra cosa que hay que tener en cuenta entonces son las interferencias subterráneas, conocerlas. De las más problemáticas para nosotros, para el arbolado, son las cañerías que llevan líquidos, agua potable, cloaca, desagües pluviales. Las que menos problemas nos causa, aunque la gente a veces es la que más nos reclama, sobre todo por primera vez tienen gas natural, que el gas natural va bajo tierra, entonces la gente lo primero que hace cuando Carlos Balucci dice, sáquenme en el árbol porque tengo las cañerías del gas. Bueno, en los 27 años que tenemos o tengo yo trabajando en el arbolado público, las empresas de gas nunca nos llamaron por un problema de cañerías de gas. Así que ese es un tema prácticamente descartado, salvo que la empresa de gas tenga que hacer un nuevo tendido de cañerías y pueda afectar o no a los árboles, pero esa es otra cosa. En algunas localidades también hay que tener en cuenta los cables subterráneos. También en las ciudades y en algunas ciudades pequeñas se han puesto muchos cables subterráneos, por supuesto en conductos especiales. Y por otro lado tenemos los pozos ciegos o pozos negros, también hay que tener en cuenta. Dentro entonces de las interferencias tenemos las interferencias aéreas y las subterráneas. También tenemos que ver el comportamiento de las especies en la ciudad que vamos a tratar o trabajar, o en la que estamos trabajando. A veces ocurre que la misma especie plantada en el centro o macrocentro se desarrolla de una forma que la misma especie, aunque la hayamos plantado el mismo año, se desarrolla distinto en un barrio donde las veredas son más anchas y las propiedades están más alejadas de la línea municipal de edificación. Ocurre habitualmente que la misma especie se comporta distinto, aunque sea del mismo año de plantación, incluso de la misma tanda de árboles que uno recibió. Bueno, con respecto al último punto de la relación árbol-localidad, tenemos el censo. Yo les aclaro que he sido consultado varias veces para hacer censos y he estado en varios censos, 4 censos tengo realizados, y hay lo que se dice, digamos, el censo de buena voluntad, les digo yo, el censo de buena voluntad. El censo de buena voluntad es el que se hace a pulmón, el que se hace se prepara gente de la municipalidad o los chicos de la escuela secundaria, y ese censo sirve, y es importante, para conocer cantidad de especies que tenemos, cantidad de árboles que hay en la localidad, podemos sacar cómo están distribuidos, podemos ver el tamaño, obviamente, porque se mide el tamaño, etc. Pero las conclusiones y la calidad final del árbol, digamos, diagnosticar si un árbol está en buen estado, mal estado, regular o para extraer, eso cae directamente en el profesional matriculado. Por lo menos acá en nuestra provincia, Santa Fe, y en otras provincias, el personal a cargo del arbolado, el responsable técnico, es un profesional matriculado, ingeniero agrónomo, ingeniero forestal. Puede haber algún otra carrera universitaria que tenga idoneidad. Pero digamos, en general acá, generalmente son ingenieros agrónomos, ingenieros forestales. Entonces, el censo, tenemos un censo, vamos a dar una palabra, intensivo, ese hay que hacerlo con personal idóneo, muy bien entrenado, porque hay que salir a la calle y lo que se dice, reconocer una especie, que no es fácil a veces, y diagnosticar el estado. Y recuerden que el diagnóstico es algo muy complejo. Bueno, voy a repetir
los ítems de la relación árbol-localidad, que son, tenemos las especies, la cantidad, la distribución, la temperatura, la heliofanía, los anchos de veredas, los anchos de calle, la altura de las edificaciones, las interferencias aéreas y subterráneas, el comportamiento de las especies en los distintos lugares de la ciudad y la misma especie, cómo se comporta. Y por último, el censo, que el censo tiene que ser, puede haber dos tipos de censo, que es uno intensivo, donde hace falta personal idóneo, muy entrenado, y otro que puede ser realizado con personal capacitado para un censo relativamente liviano, digamos. Bueno, el otro conocimiento que tenemos que tener es de los medios disponibles para gestionar la vegetación urbana. Por un lado, toda la normativa que hay, leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos que cuidan el arbolado urbano. Pero ¿de quién lo cuidan el arbolado urbano? Lo cuidan de nosotros. O sea, nosotros somos los que únicos que perjudicamos al arbolado urbano, salvo inclemencias climáticas o algo por el estilo. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, nos puede faltar la que por omisión no lo protegen al árbol. Esa por omisión me refiero, por ejemplo, a una obra pública, una licitación, que va a hacer un trabajo en la localidad. Muchas veces ocurre que las obras públicas interfieran o pasen por arriba de árboles. Cuando digo pasen por arriba de árboles, por ejemplo, el ensanchamiento de una calle que afecta la línea de árboles que está existente, o el tendido de cañerías a zanja abierta, que afecta también la línea de los árboles existentes, o bien pasa muy cerca y dañan mucho las raíces. Es decir, tenemos que por omisión, si bien hay una ley que lo protege, en la licitación no hay un artículo o un ítem que diga que hay que proteger el arbolado siguiendo las normativas vigentes. Entonces, nosotros lo que tenemos que velar es que si hay una licitación y va a salir a hacerse pública, darle un vistazo, conseguirla, darle un vistazo y, mejor dicho, que pase por nuestras manos, por decirlo así, por nuestra repartición, que pase por nuestras manos, nuestra repartición, para ver si hay algo que, digamos, si hay un daño en el arbolado, ese daño se pueda compensar con lo que se llama una cantidad X de árboles. O sea, daño tantos árboles, repongo o planto o entrego a la municipalidad tantos árboles. Las licitaciones en general no tienen ese cuidado, pero está en nuestra labor, en nuestra gestión, hablar con las autoridades para que se tenga en cuenta eso. No estoy diciendo frenar una licitación o una obra pública, no, estoy diciendo vamos a, lo que se dice, a cuidar el arbolado. Porque, por ejemplo, una cosa típica de las obras públicas o incluso en las obras nuestras, si hacemos una obra en nuestra casa, es que los escombros se tiren alrededor del árbol o sobre el tronco del árbol. Bueno, eso no tiene que pasar. Nosotros, en las grandes obras, los árboles sirven de apoyo de materiales, de parada de las maquinarias que cambian el aceite, etc. Bueno, entre los conocimientos, el otro conocimiento que tenemos es el de los recursos humanos. Los recursos humanos son tan importantes como todo lo que dije anteriormente. Nosotros tenemos que tener un personal operativo entrenado, tenemos que tener un personal administrativo que nos dé una mano con todo lo que es la parte informática, que después hablamos. El personal técnico, en el personal técnico estaría el profesional matriculado a cargo del arbolado y algún ayudante de una carrera afín, o bien personas de varios años de experiencia en la municipalidad o comuna. Ese personal, obviamente, viene con mañas, vamos a decirlo de buena onda, tiene mañas de muchos años y te puede decir, por ejemplo, yo hace 20 años que podo. Bueno, podar 20 años no significa que uno sepa podar.
Y por supuesto, el caso más importante, por decirlo así, es la dirección general, nuestros superiores, nuestras autoridades. Si nuestras autoridades están con nosotros, digamos, tienen internalizado el tema del arbolado público, la vegetación urbana, entonces contamos con una herramienta importantísima, porque las consultas habituales de los profesionales nuevos o jóvenes que se incorporan a los trabajos es exactamente el problema que hay para revertir el tema de las viejas mañas. Bueno, seguimos con el tema de relaciones, recursos humanos. El personal operativo tiene una ventaja, que es que en algunos lugares tiene la ventaja, perdón, que está destinado al arbolado público. Pero en otros lugares, el personal operativo un día tapa un bache, otro día poda un árbol y otro día pinta la municipalidad. Entonces ahí nos encontramos en nuestra gestión con un inconveniente. Como solución, seguramente dentro del personal operativo puede haber alguien que le interese más el árbol o el arbolado y que esté dispuesto a ser preparado. Nosotros tenemos que preparar a todo el personal operativo antes siempre de cada temporada de poda, si es que hace falta podar, prepararlo a todos, instruirlos, prepararlos, y algunos siempre se destaca por su cuidado o por su cariño, vamos a hablar así, al arbolado. Entonces nosotros en esas personas podríamos hablar con nuestras autoridades superiores si se le puede dar a, como decirlo, encargado capataz. O sea, el personal operativo entonces es tan importante como el administrativo y el técnico. Pero siempre que la autoridad máxima nuestra nos apoye y haga el pase digamos, de autoridad. La otra cosa que hay que conocer en una localidad son las herramientas, las maquinarias disponibles, y en estos últimos años se ha hecho muy importante lo que es los elementos de seguridad e higiene en el trabajo. En la mayoría de las ciudades grandes está muy estricto el tema, si bien es muy difícil de cumplir por las cuadrillas, el tema de elementos de seguridad e higiene. A las cuadrillas se le entregan a la mañana cuando salen del trabajo, se le entrega ¿cómo es? El casco, los guantes, las antiparras, el protector facial, todo lo que hace falta. Pero cuando uno los va a ver, cuando están trabajando, se encuentra que uno tiene el casco, el otro tiene los anteojos y el otro no tiene nada. Entonces, ahí hay una especie de tirón de oreja para el encargado que hay que tener en cuenta. Pero esto, lo de la cuestión de elementos de seguridad e higiene, es un tema aparte, y si hay que encararlo, por supuesto que tienen que venir los expertos, los ingenieros, los técnicos en seguridad e higiene, a hablar directamente con todo el personal, sea lo de la oficina, el operativo y el técnico. O sea, eso es una línea que baja de otra forma para que la gente entienda. Bueno, resumo, por si no se escuchó, resumo, el conocimiento de los medios disponibles para gestionar la vegetación urbana. Tenemos toda la normativa vigente que lo protege, y por otro lado tenemos que tener en cuenta las que por omisión no lo protegen. Como dije yo antes, los trabajos en licitación, etcétera. Después tenemos todo lo que es recursos humanos. Tenemos que trabajar como un trencito en esto, en los recursos humanos, para que todo salga bien. Y por último, el tema de herramientas y maquinarias. Acá en maquinaria, cuando hablo de maquinaria me refiero a maquinaria pesada, hidrogrúas, hidroelevadores, etcétera, máquinas con palas frontales, que a veces puede hacer falta para alguna excepción. Esto a veces se puede, en las comunas chicas, se puede negociar, por darle un nombre, con la empresa de televisión por cable, con la empresa de la energía, que suelen tener maquinarias de altura como para hacer alguna intervención en algún árbol que lo requiera.
Bueno, no teniendo censo, este punto nos va a ayudar mucho, que es el conocimiento empírico de la relación habitante-árbol. Si nosotros tenemos todo el conocimiento anterior, teórico y práctico, y si no lo tenemos práctico, por lo menos lo tenemos teórico, nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando entramos a una localidad, ¿qué percibimos en el arbolado público? ¿Qué vemos? ¿Una actitud de respeto de los habitantes, las autoridades hacia el arbolado público? ¿O no, por otro lado vemos una cosa distinta? ¿Cómo se aprecia esto? Bueno, esto se aprecia en el estado general del arbolado. Uno tiene que observar, evaluar, si están podados. No es lo mismo una poda donde uno ve un árbol, una estructura primaria y secundaria y terciaria, a ver un cepillo donde todas las ramas están cortadas iguales y son todos brotes parejos. Eso, aunque esté todo verde el árbol, no significa que esté cuidado. Entonces, nosotros vemos eso, cómo está podado por los vecinos, la comuna. También si notamos que tiene una poda frecuente. Otra cosa importante es si nosotros vemos que hay lo que se llama forestación, es forestación nueva, ejemplares jóvenes de diferentes edades, plantados en la calle o en la cuadra, perdón, el tamaño. O sea, si nosotros llegamos y en una cuadra encontramos que hay, en una cuadra hay 5 árboles, en la otra cuadra hay 1, en la otra no hay ninguno, en la otra hay 2 y en la otra hay 3, no hay una distribución o una frecuencia acorde a lo esperado. Entonces, nosotros de esa forma estamos dando cuenta que si se plantó árboles y faltan, lo pudo haber plantado el vecino, no lo plantó. Lo pudo haber regalado la municipalidad para que lo plante el vecino, pero tampoco lo plantó. Y la última es, lo tendría que haber plantado la municipalidad, pero tampoco te lo plantó. Entonces, si hay muchos faltantes en una alineación, lo que me estoy dando cuenta es que nadie se ocupó de plantar un árbol, ni el vecino que se lo regala a la municipalidad, ni la municipalidad. Eso está hablando de cómo esa localidad cuida o ve al arbolado. Por supuesto que en estos casos, cuando nosotros nos hacemos cargo de esta gestión, lo primero que hay que hacer no es empezar a plantar árboles, nos equivocamos, porque nadie los va a cuidar. Lo primero que hay que hacer es un trabajo de educación, de concientización de los beneficios del árbol, la necesidad de tenerlos, la necesidad para que el árbol se tiene que percibir como un patrimonio social, como un patrimonio paisajístico, botánico. También, y por supuesto, como regulador de los factores ambientales y de todos los contaminantes que afectan a un pueblo o a una localidad. Entonces, si llegamos a una localidad y hay una gran arboleda cuidada y aparentemente cuidada, porque después hay que ver los casos particulares, ahí partimos de una buena base. Si llegamos a una localidad y, vamos a decirlo en un término español, la vegetación, o digamos, la población de árboles paupérrima, tenemos que empezar a educar a la población esa, incluidas las autoridades, porque evidentemente las autoridades no les interesó reponer árboles. A lo mejor nos llaman para eso, para reponer árboles. Bueno, pero tendríamos que decir, antes de empezar a plantar los árboles, tenemos que educar a la gente. Tal vez no usemos ese término porque parecería que estamos diciendo que no está educada, pero podemos decir, hay que preparar a la gente que le vamos a plantar un árbol y que hay que cuidarlo. Y tampoco vamos a, ¿cómo se dice? Tampoco vamos a pensar que el vecino le vamos a plantar un árbol y lo va a cuidar. No, hay que repetirle que la función de ello es regarlo 2 o 3 veces, aunque sea pleno invierno, porque es un árbol joven, y cuidarlo de las hormigas por lo menos. Esas 2 cosas o 3 hay que tiene que hacer el vecino. Bueno, entonces el conocimiento empírico del árbol, entre el habitante y el árbol, lo resumimos de esta forma. Lo apreciamos en la cantidad de árboles y el estado general. Si nosotros vemos que hay una distribución pareja de arbolados, de árboles, estamos en una ciudad o localidad que les interesa el tema. Y si no es así, estamos en un pequeño problema y podemos, ¿cómo se dice?, iniciar el sistema esto de educar,
para que la gente vaya, ¿cómo se dice? Dije concientizándose. Ahora vamos a hablar un poco de la informática de la gestión. Esto es un tema que simple, parece simple, y ahora se ha hecho más simple, pero nosotros podemos ir a algunas localidades que están muy bien informatizadas. O sea, aunque sea pequeña, el sistema funciona informatizado, donde el vecino puede llamar por teléfono o ir a la oficina de la municipalidad y, digamos, hace un reclamo y la señorita o el señor que toma el reclamo lo tipea en la máquina y queda guardado en un archivo, en una base de datos. Bueno, entonces tenemos que, si la cosa está informatizada, nosotros lo que tenemos que implementar es a pedirle al administrativo, por supuesto con el jefe que corresponda, al administrativo que se haga una planilla de recepción de reclamos, donde hay que figura lo que figura cualquier reclamo que uno hace: nombre, dirección, teléfono, motivo del reclamo. Con esos reclamos, la gente después nos va a imprimir una planilla de reclamos, semanal, mensual o quincenal, que se deriva al departamento técnico, que es la que va a salir a inspeccionar cada árbol. El departamento técnico, cuando sale a inspeccionar el árbol, entre otras cosas, puede llevar directamente lo que es el dictamen técnico impreso, y en ese dictamen técnico ir tildando los trabajos necesarios para no escribirlo en palabras, sino, digamos, tildar la casilla correspondiente, si es una poda, si es una extracción, los motivos de extracción, y abajo siempre aclarar en observaciones algún dato interesante para poder tener más claro por qué se poda o por qué se extrae el árbol. Ese dictamen técnico después se vuelca en una orden de trabajo que alguien se va a hacer cargo de ejecutar, y una vez resuelto tendrá que firmar y sellar el encargado de cuadrilla. Todo esto lo nombro, aunque alguno me puede estar escuchando, yo trabajé en pueblitos muy chicos, esto es muy difícil de implementar. Pero si nosotros logramos, por lo menos, que se haga el trabajo que nosotros queremos, estamos avanzando mucho. Con respecto a los trabajos, que a veces puede costar un poco al principio interpretar la orden, ante la duda que no se haga el trabajo y nos llaman para que nosotros coordinemos. Y ante la duda de qué cortar, cortar menos. Eso hay que decirle a las cuadrillas siempre: cortar menos, porque si falta cortar se soluciona. Pero si cortamos de más, no se soluciona. Ahora, este es el caso de que está todo informatizado, que está todo tranquilo y podemos trabajar tranquilamente con la gente que hace reclamo. Nos pasan el reclamo a nosotros y nosotros lo derivamos, lo inspeccionamos. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que habitualmente pasa en muchas localidades? Que el técnico o alguien de la municipalidad, que hasta puede ser el intendente o el presidente comunal, vaya caminando por la calle, lo para un vecino que es amigo o conocido o muy conocido y le dice: Carlos, ¿por qué no me mandás a fulano a podarme el árbol? O Carlos, mandame a sacarme el árbol que me molesta. Bueno, eso hay que eliminarlo de cuajo. Va a ser difícil, pero hay que eliminarlo. Eso va en contra de nuestra gestión. La palabra que tiene que usar cualquier persona, autoridad de la municipalidad, cuando lo para alguien para pedirle un favor, sea un pozo o lo que fuera, un pozo o una columna, es: mira, pasá por la municipalidad, andate a mesa de entrada y haz el reclamo. Por más que él patalee, esa tiene que ser la modalidad, porque así se hace impersonal el trato, porque si no, el vecino ese va a molestar permanentemente al intendente, al secretario, al técnico, al capataz de la cuadrilla, etc. Bueno, entonces en la parte informática de la gestión no es mucho el trabajo, pero es importante porque queda asentado todo nuestro trabajo y los trabajos en el árbol fundamentalmente. Que si tenemos un censo, después se puede agregar a ese
a ese censo. Bueno, vamos a aclarar que cuando el vecino reclama algo, puede ser algo leve. O sea, uno lo va a evaluar y es una cosa leve. Sea una interferencia aérea o subterránea. Es una interferencia leve. Pero para el vecino puede ser muy relevante y tan relevante que puede que cree un conflicto interesante. Bueno, nosotros con el conocimiento de la localidad y todos los conocimientos que estuvimos hablando, tenemos que dar una respuesta concreta. Esa respuesta concreta tiene que, aunque sea, incluso puede ser en contra de lo que el vecino desea, porque puede ocurrir lo contrario, que el vecino no quiera que le toquen el árbol en un caso que estamos podando nosotros en el barrio. Bueno, pero si hay una interferencia con los peatones, con los vehículos, con los cables o una interferencia aérea que nosotros podemos evitar, ese vecino tiene que entender que hay que hacer el trabajo. Entonces tenemos lo contrario, o sea, el que no quiere que le toquen el árbol y el que, por el contrario, quieren que le saquen el árbol porque hay una rama que molesta la línea domiciliaria de electricidad. Entonces, ni una cosa ni la otra. Y después, si hay una oposición fuerte, se deja de trabajar en ese árbol y se puede, digamos, recurrir a una autoridad superior, explicar el tema, o a veces la parte política, digamos, las autoridades, para no lidiar con los vecinos, puede ocurrir que digan, bueno, no toquen el árbol o pida que le hagan algo más, que ahí estamos en un problema si es más de lo necesario. Pero redondeando, el vecino, tenemos muchísimos vecinos muy buenos que hacen un reclamo, aceptan las tareas que hay que hacer y se ponen contentos cuando vamos. Y por otro lado tenemos un pequeño grupo de vecinos que son problemáticos, que no les gusta el dictamen técnico nuestro y se oponen totalmente a lo que queremos ejecutar. La cuestión esta informática es interesante porque después podemos sacar estadísticamente, sin equivocarnos, digamos, qué cantidad de árboles fuimos a ver, a quién le dimos la extracción, por qué dimos las extracciones. Ahí uno puede saber si hubo muchos árboles ahuecados o árboles muertos o árboles decrépitos. ¿Cuántos árboles hay para podar? ¿Cuál es la interferencia más importante en la localidad? Si es la parte aérea, la parte subterránea o lo que fuera. Entonces, nosotros, teniendo ese digamos, ese bagaje de conocimiento, más la parte informática, podemos dar una respuesta. Entonces, para ir ya resumiendo, nosotros como técnicos debemos abstraernos de sentimentalismos de los vecinos cuando hablan del arbolado público. Y también de nuestros gustos respecto al arbolado urbano. No tenemos que discriminar especies, porque puede ocurrir, y a mí me pasa, que hay especies que no me gustan para la vereda. Pero si esa especie, el vecino la quiere conservar y pide que se la poden, y ese árbol no molesta a nadie más que al vecino, digamos que molesta de una forma, ¿no? Le produce interferencias al vecino, no le molesta a los vecinos linderos, ni al del frente, el árbol puede quedar. Porque acá, en las ciudades, un árbol que se saca por alguna razón legal, a veces el vecino termina plantando o un ficus, o un palo borracho, o un árbol grande que no corresponde al ancho de vereda. Entonces, no voy a decir que vamos a dejar un ficu elástica en una vereda, ni un palo borracho en una vereda angosta, pero se considera, si la vereda lo amerita, que se podría dejar algún árbol que no corresponde al arbolado público. Y con esto quiero aclarar algo muy importante. Nosotros tenemos en la ciudad de Rosario una ordenanza municipal del año 1991, que para mí sabiamente, no sé cómo fue eso, pero fue así, alguien sabiamente no puso qué especies estaban permitidas y qué especies estaban prohibidas. Porque puede ocurrir, como yo he leído alguna ordenanza o reglamentación, que hay especies prohibidas y especies permitidas. Entonces,
cuando uno quiere sacar una especie, puede ser que no esté en la lista para extracción, y ahí tenemos un problema. O queremos plantar una especie y no está en la lista permitida. Lo que hay que hacer en las ordenanzas, o tender a hacerla, tender a que fuera esto, es que las ordenanzas digan que la especie se tiene que adaptar al entorno, no tiene que ser perjudicial con espinas, espinas o líquidos o frutos venenosos o tóxicos. O sea, términos generales. Ahora, si yo quiero plantar un palo borracho en un cantero centrado de una avenida, lo puedo hacer. Lo que no puedo hacerlo es plantar una vereda de 3 metros, ni de 4 ni de 5. Pero en algunos lugares se puede plantar. Bueno, y para ir cerrando y habilitando algunas preguntas, yo le digo, no hay que, vuelvo a repetir, no discriminemos especies, tratémoslas todas por igual. Y lo voy a leer lo último, para así habilitamos las preguntas, si es que hay preguntas, que este sistema de interrelaciones complejas que manejamos en nuestra gestión debe servir para planificar un modelo que conserve, mejore y aumente el arbolado urbano, sin descuidar, esto es muy importante, sin descuidar el reclamo del vecino, y atento siempre a las técnicas de arboricultura moderna con la normativa vigente. Entonces, este bloque incluye un gran conjunto de conocimientos, los reclamos de los vecinos, las técnicas de la arboricultura y por el otro lado, y pegada a ella, son las normativas vigentes. Con este grupo, con este conocimiento, y tenemos que ser claros que esa sería nuestra misión, conservar, mejorar y aumentar el arbolado público y la vegetación urbana. Bueno, yo voy a hacer, les voy a leer por último los temas que traté. Tenemos conocimiento del árbol para la gestión del arbolado, el conocimiento de la relación árbol-localidad, el conocimiento de los medios disponibles para gestionar la vegetación urbana, el conocimiento empírico de la relación del habitante con el árbol, como lo quiere o no lo quiere, la informática de la gestión. Y por último, lo que hablé recién, siempre nuestra gestión empieza para conservar, mejorar y aumentar los espacios verdes y el arbolado público. Pero también no nos olvidemos de educar o concientizar a la población. Bueno, escucho preguntas, no sé si hay algún moderador. Hola Carlos, ¿me escuchás a mí? Sí, te escucho. ¿Cómo plantear un plan de manejo desde la universidad hacia el municipio? Bueno, si no escuché mal, un plan de manejo de la universidad hacia el municipio. Yo que he trabajado en la universidad... Claro, como integrar en tipo un proyecto de extensión, un proyecto de interacción. Un proyecto de interacción. Ajá. Bueno, las universidades para trabajar con las municipalidades siempre firman un convenio y el aporte que hace la universidad, por supuesto, es el conocimiento científico, vamos a decirlo así, real, el conocimiento científico, y nos da base a nosotros para poder trabajar y tomar algunas decisiones. Pero desde el punto de vista de la universidad, los cuidados que tienen hacia el arbolado, tal vez, salvo que haya alguien que trabaje en la municipalidad y en la universidad, puede ser un poco distinto. No sé si eso satisface la pregunta. Quizás está relacionado al mismo trabajo que hicieron ustedes de buscar quizás el saber académico para mejorar la gestión. Hay otra pregunta, ¿te la puedo pasar? Sí, dale nomás, ahora sí escucho bien. Dice, ¿por qué ustedes plantaron ibirá en las aceras angostas en Rosario? Bueno, lo puedo aclarar. Nosotros cuando plantamos los ibirapitá en el año 97, 98, creo que fue, 1997 obviamente, fue una iniciativa de la dirección de aquel momento basado en árboles, en los ibirapitá que había visto en otras ciudades. Lo que pasa es que ocurrió lo que comenté yo respecto a que las veredas, si bien la vereda era angosta,
para un árbol de ese tamaño, en nuestra ciudad, que estaba rodeado de grandes edificios, hizo que el ibirapitá creciera aproximadamente, como le dije antes, 6-7 metros, 6-7 pisos de altura y de tronco angosto comparado con la misma altura en su lugar de origen o donde se había visto originalmente. Eso fue un Tal problema. cual, ¿Eh? tal cual. Entonces eso fue perjudicial porque muchos árboles se cayeron con los vientos por efecto Venturi que se hace en esas calles de Rosario o en otra ciudad. Claro. Y bueno, después se hizo un plan para sacarlo que votó, incluso votó la gente que había que sacar los árboles, porque se hizo un plan que la gente lo votó. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, tenés en el chat, si querés, si me escuchás mal, en el chat hay una pregunta sobre cómo se proveen ustedes de árboles para el arbolado urbano. Vos podés leerla, es casi la anteúltima. Bueno, lo comento. Sí. Bueno, nosotros nos proveemos por licitaciones Se o te escucha mal, Carlos. Bueno, nosotros nos proveemos por licitaciones o compras directas o algún sistema, según las compras directas, si son pequeños, pocos árboles, y también tenemos un sistema de resarcimiento de los vecinos que extraen árboles por su cuenta y riesgo, porque tienen que hacer una construcción, tienen que hacer un garage, y nosotros hacemos una valoración, una tasación de ese árbol que se saca, y el vecino tiene que entregar a la municipalidad una cantidad X de árbol, según la especie, según el tamaño, según la edad del árbol. Y eso realmente lleva a una gran cantidad de árboles, porque un árbol joven o un árbol común y corriente de las veredas de Rosario, como un fresno, puede llegar a ser entre 80 y 150 árboles que tiene que reponer el vecino o entregar a la municipalidad. Hay Paula Pasuti está consultando. Dice, me interesa saber si se debiera implementar el tema de las especies sean autóctonas y no exóticas. Bueno, yo le digo en mi experiencia, obviamente que no restringiría, como dije antes, no hay que ser discriminatorio de las especies. Nosotros tenemos muchas ecorregiones en la provincia y en el país. En cada ecorregión hay especies que se adaptan a las localidades y otras que no tenemos experiencia cómo funcionan. Bueno, a nosotros, si alguien escuchó la respuesta del ibirapitá, nos pasó eso. Trajimos un árbol que era de otra ecorregión y en nuestra ecorregión se comportó totalmente distinto. O sea, digamos, tuvo un crecimiento extraordinario, se encontró con buena humedad, buenos suelos negros profundos, o sea, profundo una forma de decirlo, pero buena calidad, y el árbol se desarrolló distinto a su lugar de origen, donde era más estresante. Yo de ninguna forma recomendaría no usar alguna especie exótica. De hecho, las principales ciudades de la Argentina, sus primeras arboledas fueron exóticas, los grandes parques, etcétera. No 100%, pero digamos, en las calles de Rosario, por ejemplo, de Buenos Aires, para los que puedan conocer, o Córdoba, se va a encontrar con fresnos, plátanos, paraísos, que son los olmos. Ninguno es de acá. O sea que descarto totalmente enfocarme 100% o 90% a autóctonas o nativas o como quieran llamarlo. Bien. Hay otro comentario que dice que si el vecino aporta el árbol, ¿cómo se controla la calidad de ese árbol? Bueno, en las comunas y en las localidades que compran árboles, normalmente se hace un pequeño pliego con las características que queremos del arbolito para plantar en la localidad. Por supuesto que esa entrega de los arbolitos que hace el vivero son controlados, no son ejemplares importantes, porque un ejemplar es muy costoso, son árboles jóvenes, son más fáciles de transportar, más fáciles de plantar, más fáciles de controlar, y en el caso de que haya vandalismo o por cuestiones climáticas se estropeen los arbolitos por exceso de frío o de calor o lo que fuera, es más fácil de reponer. Por supuesto que en
el escrito que dice, un árbol de 2 metros plantado más la copa en terrón o en envase, en terrón o envasado según la época del año, en buen estado fitosanitario, sin lastimaduras, etcétera, y sin plagas, ¿no es cierto? O sea, se pide eso, se entregan eso, y eso es lo que nosotros damos al vecino. Lo que sí el vecino tiene que tener en cuenta que sí o sí eso hay que regarlo, cuidarlo de las hormigas, porque está recién trasplantado, es un árbol pequeño, es un mini bebé. Bien. El ingeniero Ariel Spencer consulta, ¿cuál es la mejor estrategia para iniciar un censo, Carlos? Bueno, lo primero es los medios disponibles. Nosotros necesitamos recursos humanos de calidad para hacer un censo. Los censos que yo, por suerte, estuve, fue, digamos, partió con gente de la universidad, partió con alumnos de la universidad, se utilizaron personal de la municipalidad entrenado en el tema, y por supuesto las clases para, ¿cómo se dice?, capacitarlos, fueron dados por profesores universitarios, y por supuesto la parte práctica la dimos nosotros, que teníamos experiencia en la calle de la ciudad que queríamos censar. Entonces, entre la universidad aportó el conocimiento teórico de lo que hacía falta para censar, del reconocimiento de especies, plagas, enfermedades, etc. Nosotros aportamos lo que sería, vamos a decirlo así, cómo tomar el árbol en la calle, cómo mirarlo, qué ver, a dónde mirar, cómo calcular la altura, cómo calcular qué es lo normal, qué es lo anormal, o qué es lo que esperamos nosotros que sea normal para un árbol en la calle. Como dije en algún momento, un árbol que tiene estructura primaria, secundaria y terciaria tiene algo de árbol, no un cepillo cortado con una motoguadaña. Más o menos es eso. O sea, nosotros es recursos humanos de calidad y profesores, vamos a decirlo así, que den la capacitación. Correcto. Otra consulta, Ana Gott pregunta sobre la plantación de especies frutales en el arbolado de alineación. Bueno, a mí me causa un poco de gracia porque nosotros tenemos, he estado en lugares donde plantan frutales, o hay calles, acá en Rosario mismo, hay árboles frutales. Los árboles frutales tienen los defensores, y yo en eso coincido, es muy lindo. Tienen flores a muchos, son muy floridos, son perfumados, los frutos son comestibles, se pueden recolectar. Lo que pasa es que un árbol frutal en una calle, no todos van a recolectar las frutas, no todos van a ser dulces, porque si todos los árboles frutales que cada vecino tiene enfrente de su casa hace frutas o clericó o lo que sea que hagan con las frutas, o los frutos secos que recolectan, se fundirían las empresas que se dedican a eso. ¿Por qué? Porque imagínense, lo que yo vi es esto: las frutas que se caen terminan atrayendo a ratones, ratas y cualquier tipo de animal que coma frutas. Entonces, además de que a veces generan olor porque son aplastadas por los vehículos o pisadas, y ni hablar de, como he visto en mi juventud, guerra de naranjazos en las calles, que había plantas de naranja en su momento. Entonces, los árboles frutales, yo soy partidario de que estén en un monte frutal. Incluso nosotros con nogales americanos hemos tenido quejas de los vecinos que los frutos caen sobre los árboles, sobre los autos, y que las calles se hacen enchastres. No muchos que se quejan, pero bueno, es un problema. O sea, y ni hablar también de que he estado donde la esposa quería sacar el árbol y el marido no quería sacar el árbol, el mismo árbol frutal, frente a la casa. Yo me llegué, toco timbre, la mujer me atiende, me dice, qué suerte, ¿me van a sacar el árbol? Sí, señora, no está tampoco estaba en buenas condiciones. Y entonces sale el marido, dice, ¿para qué vino el señor? Y le dijo, no, ¿cómo va a sacar el árbol? Bueno, se armó una discusión. Esa discusión no me acuerdo en qué terminó. Marina Butus comenta que en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNER
Cátedra de Espacios Verdes, en convenio con varios municipios, han realizado varios censos de arbolado con alumnos universitarios. Luego hacemos una planificación que se entregan a la municipalidad para que la realice la gestión, además de los datos informatizados. Un comentario de una Un experiencia. comentario. Sí, nosotros, vuelvo a repetir, nosotros trabajamos desde la universidad al principio. La universidad aporta un conocimiento importantísimo, como que digo yo, pero el que está realizando la gestión del arbolado tiene que hacer su aporte, porque es que dice, me hace falta esto o yo veo esto también. El censo me dice cómo está el árbol y la municipalidad sí o sí tendría que aportar qué es lo que necesita o qué hasta dónde puede, porque eso también es otro tema, una cuestión económica. Correcto. Bueno, yo no estoy leyendo ninguna otra pregunta o comentario en el chat. No sé si alguien, Miriam o Gabriela, han recibido otra consulta. No, por ahí, ahora no sé si me escuchás porque recién se me fue la conexión y me tuve que volver a conectar. ¿Se escucha bien? Había una pregunta que es lo que siempre está en duda de consultas de la gente, que es si es mejor nativo que exótico. Y entonces, bueno, por ahí también ya lo dijo Carlos, que el mejor árbol es el que cumple con sus funciones, no importa el origen, pero como siempre es recurrente esa pregunta. Sí, vuelvo a insistir, nosotros me ha tocado defender, y a mi colega también en aquel momento, defender árboles que no queríamos nosotros en el arbolado público, no lo queríamos, pero lo tuvimos que defender. ¿Por qué? Porque estaba adaptado a su entorno, no produce interferencia, no era un árbol gigante, no, lo defendemos, hay que defenderlo. Y por otro lado, tampoco defender a rajatabla, a veces, con el vecino que no lo quiere. Vamos a hablar de un caso típico. En la mayoría de las ciudades, el plátano para muchos vecinos es un árbol problemático. Y yo soy uno de los defensores del plátano, pero tampoco me puedo poner ser el Superman del plátano adelante al vecino. O sea, hay que tener siempre una impronta, digamos, adecuada frente al vecino. Tal cual. Otra dualidad que se presenta habitualmente, exótico nativo, es el tema de árbol grande a árbol chico, considerando que hay espacio suficiente. ¿Qué considerás? ¿Conviene plantar árboles grandes o conviene plantar árboles chicos? Bueno, yo tengo experiencia, tenemos experiencia mucho en lo que estamos hablando, en plantar, a mí me dieron buenos resultados los árboles de, vamos a decir, una altura final plantada de 2,5 metros. Esa altura de árbol, 2,5 metros de alto aproximadamente, aproximado porque hay distintas especies, bueno, hay distintos proveedores, pero uno pide 2,5 metros plantado el árbol, con un diámetro en el tronco de aproximadamente 3 centímetros. Ese árbol es fácil de tutorar, es fácil de cuidar, es fácil de transportar. Árboles más grandes también han dado resultado. Seguramente hemos plantado ejemplares, hemos trasplantado ejemplares que han dado resultado, pero a los fines económicos nosotros tenemos que buscar esa ecuación costo-beneficio. No es lo mismo que un camión me traiga 1.000 árboles a que me traiga 50 o 100. Entonces, y ni hablar los precios son geométricamente, aumentan geométricamente con el diámetro. O sea, yo soy partidario de un árbol joven, 2,5 metros plantado, con una copita armada, 3 centímetros de diámetro del tronco, aproximadamente a 1 metro de altura, y puede ser a raíz de nuda, o en pan de tierra, o en terrón. No sé, según la época y cosas por el estilo. Tutorarlo, normalmente podemos tutorarlo con 1 o 2 tutores. La atadura tiene que ser una cosa laxa que permita mover el árbol. Eso me lo permite un árbol joven. Un árbol grande ya tenemos que hacer otro tipo de estructura o trípodes o apuntalamiento de los árboles. Bien. Difícil en las veredas. Correcto. Yo en realidad me pareció también interesante el punto este. Yo apuntaba, valga la redundancia,
a plantar, no al tamaño del árbol de plantación, sino a la elección de especies con un potencial de crecimiento mayor o menor. O sea, árboles Ah, grandes traen beneficios mayores que árboles chicos, pero muchos bueno, tienen altura que tienen menos riesgos y demás, ¿no? bueno, pero también agreguemos, Carlos, que el árbol grande necesita, por ejemplo, nosotros somos una ciudad de muchos jacarandáes. El jacarandá tiene un crecimiento, por lo menos en nuestra ciudad, bastante tortuoso. No digo que está todo doblado, torcido, pero un crecimiento tortuoso y tiene una copa importante. Por muchas razones, porque se dejó de podar hace 20 años, digamos, como se venía, o 30 años, como se venía podando antes. Los árboles han tomado el que entre Rosario se va a encontrar con una arboleda impresionante. Me lo ha dicho gente que ha visitado nuestra ciudad de distintas ciudades de la Argentina y de otros países. La gente que, sin ser técnico en arbolado ni nada, o sea, yo en otro país, dice usted, ¿de dónde es? De Rosario. Rosario, qué grandes árboles que tiene. O sea, la gente que vino se encontró con grandes árboles. Y eso es porque nosotros hicimos un gran esfuerzo y, aclaro, las autoridades también acompañaron muchísimo, tanto sea a nivel municipal, local, como provincial. Bien. Hay una consulta reciente. Mateo Parra Sí. pregunta o quiere alguna respuesta respecto al problema de cimientos que entiendo ejercen las raíces y cómo lo solucionan. Bueno, en términos generales, voy a decir una cosa. Alguien dijo, no sé si lo dijiste vos, Carlos, o lo dijo alguien que yo lo escuché en alguna charla, jornada o taller o lo que fuera. Las raíces de los árboles no son ni taladros, ni gatos hidráulicos, ni perforantes, ni explosivas. Los cimientos, si uno presta atención, y le digo a la gente que está en el tema, que vaya buscando problemas de cimientos, rajaduras en casas, ventanas, veredas, etcétera, donde no hay árboles, y también lo va a encontrar. Es decir, siempre que hay una rajadura y hay un árbol enfrente, se le atribuye al árbol. Pero cuando hay una rajadura y no hay árbol enfrente, no, problema estructural, una casa vieja. Bueno, vamos a aclarar. Una casa que tiene cimientos de 1 metro de profundidad por 80 centímetros de ancho o 40 o 80 centímetros de ancho, no lo van a mover las raíces. Es un tema a discutir eternamente, porque eso mismo se ve en lugares donde no hay árboles. Puede haber la humedad en una pared, en un edificio, como las hay, a 10 pisos de altura, y no hay árboles ahí. Entonces, no es el árbol. Los problemas de las casas se presentan por los años, por la calidad de la estructura, obviamente por ¿cómo se dice? Los materiales que se van debilitando. Todo eso trae problemas en los cimientos. Hay un árbol y el árbol aprovecha. Donde encuentra una rajadura, una grieta, ahí entra. Pasa para el otro lado. Pero no es el árbol la causa, es una consecuencia. A eso me refiero. Bien. Adriano no es una consulta, o bueno, tu opinión sobre respecto a la concientización de la población sobre la importancia del árbol urbano. Entiendo si ustedes hacen alguna campaña, si han probado o tienen alguna experiencia respecto a que la gente le dé importancia al arbolado urbano, ¿no? Voy a usar una vieja frase que dice que la gente entiende por el bolsillo, Carlos y oyentes. Nosotros cuando llegamos a la ciudad de Rosario contrató a la universidad a la que yo formaba parte, porque no podía resolver los problemas, los reclamos de la gente. La cantidad de reclamos que había. Pero claro, cuando nosotros vimos los reclamos, que eran, no sé, creo que había como 20.000 reclamos atrasados, era lo que se pedía en el 80% de los casos o el 70% era la extracción de los árboles. ¿Estamos? Bueno, de esa 70% de extracción de árboles, nosotros bajamos creo que a un 10 o un 12 después de los dictámenes técnicos, o 15%, algo así. La gente,
cuando uno le explica, al principio, estoy hablando por eso que hay gente muy buena, cuando uno llega, ve que el árbol no está para sacar, que se puede solucionar técnicamente con un corte de raíces, el arreglo de la vereda, la poda de las interferencias, y se lo hacemos, porque eso es lo importante, que uno diga, vamos a hacer este trabajo, se lo hacemos en un tiempo razonable, el vecino cuando ve el árbol terminado, es como cuando chocamos el auto y lo vemos pintado y arreglado de vuelta, te olvidas del choque. Te acordás del choque, pero ya no le da más importancia. Bueno, acá es lo mismo. El árbol, una vez que está podado, arreglada la vereda y todo acomodado, el vecino se siente conforme y entiende que el árbol no hacía falta sacarlo. Pero, paralelamente a ese trabajo que se hizo, se salió a la calle a multar, no nosotros, personal municipal, salió a multar a todos los podadores, a todos los extractores, que no eran que se multa al que está sacando, se multa al vecino, obviamente, al frentista. Y después se hicieron campañas, televisión y radio, no muchas, pero se hicieron, y se repartieron volantes en los barrios que se iban a podar o en términos generales, cuando se entregaba un árbol se le explicaba a la gente. Entonces, esto que yo estoy hablando empezó hace 30 años atrás, porque yo estoy en la universidad, nosotros participamos con la universidad en 1993, y la Universidad Municipalidad Rosario, bueno, tardó 10, 15 años en madurar todo, para que nosotros ahora, la gente sabe que si saca un árbol, le va a caer una multa. O sea, tarda tiempo, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo de la municipalidad y del entorno. Hasta el periodismo tiene que estar a favor de esto. Ahora, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿vos considerás que, por lo menos en Rosario, que es donde vos trabajás y conocés a la gente respeta el árbol, le interesa el árbol, o el árbol solamente es un ornamento en la ciudad que puede estar, no puede estar, puede cambiarse, o realmente le da la importancia que tiene como beneficio para la ciudad, ¿no? Comento brevemente, los tiempos han cambiado, la gente ha tomado conciencia, antes había más extracciones, antes había más podas, y con una particularidad. Ahora, hasta cuando poda la municipalidad, que está con la gente municipal, el camión de la municipalidad, hasta la gente hace denuncia que están podando los árboles en la municipalidad. Entonces atiende nuestra secretaria por darle un nombre y dice, señora, es la municipalidad. Pero están haciendo desastre. No, no están haciendo desastre. Están podando el árbol como corresponde. Es decir, la gente ha tomado la mayoría, hablando en número, la mayoría cómodamente, ha tomado como el árbol una cosa que no se tiene que tocar. No le doy bolilla, no le doy bolilla, no lo riego, no me importa si tiene bicho, incluso hay gente que ni llama aunque el árbol se esté muriendo, o sea, eso ya es una desidia del vecino. Pero quiero decir, la gente en general, hablo de en general, la gente ha tomado conciencia de la necesidad del árbol. Y más, nosotros hicimos hincapié hace muchos años con el tema de que se venía el cambio climático y el aumento de la temperatura en la ciudad, que efectivamente en las ciudades y hasta incluso en localidades más pequeñas se nota el aumento de la temperatura en el centro o en los lugares donde no hay árboles. No es lo mismo caminar por una calle arbolada a las 12 del mediodía que caminar en una calle que no tiene árboles, y eso lo puede comprobar cualquier persona. Bien. Preguntan, a ver que ahora la perdí. Ana Gott nuevamente pregunta, respecto a las cañerías subterráneas, ¿la recomendación es no plantar o plantar? Y se me fue la... Bueno, o yo plantar respetando distancia. ¿Cuál sería la distancia? Es la pregunta completa. le contesto rápidamente. Todos nosotros cuando vayamos a una ciudad, incluso yo, ya estaba la situación hecha. Teníamos veredas de 3 metros y abajo agua, cloaca, desagües pluviales, gas, cañería de electricidad. O sea, ya estaba. De hecho, se puede plantar, salvo que la alineación pase sobre, justo y encima de una cañería que está a 40, 50 centímetros de profundidad. Pero nosotros plantamos en toda la ciudad y en todas las calles, mejor dicho, en todas las veredas, independientemente que haya o no haya cañerías. Repito, estamos hablando que doy un número. Un árbol, ¿qué tiene que tener?
y 4 o 5 metros de diámetro de copa. 2 metros, 2 metros y medio para cada lado del árbol. Estoy hablando de un árbol chico. 2 metros y medio para cada lado del árbol, del eje de plantación. Me hace falta una vereda de por lo menos 2 metros, 2 metros y medio. 2 metros, 2 metros y medio. Bueno, ahí seguramente va a haber caños. Bueno, nosotros tenemos pasajes de 1,20 m con árboles y no tenemos problema. O sea, no es un impedimento que haya cañería, salvo, lo repito, con una aclaración, que la cañería esté a 30, 40 o menos de 50 centímetros de profundidad. Donde sé que si voy a plantar un árbol, y digo un árbol típico de nuestra zona, agroecológica, exótico, un fresno, o voy a plantar un lapacho que tiene buenas raíces, no va, en esa vereda angosta puede ser perjudicial, pero si fuera por las cañerías, no tendríamos que plantar árboles. Bien. Había otra pregunta que se me corrió ahora, pero si mal no recuerdo, consultaba sobre la extracción de un árbol o la poda de un árbol debe correr por cuenta del vecino o por cuenta del municipio. Creo que es Daniel el que consultó eso, no encuentro ahora la pregunta. Comento brevemente, en algunas ordenanzas está todo a cargo de la municipalidad. En nuestro caso, y en algunas ciudades más que conozco, la municipalidad se debería encargar, puede dar el permiso, pero se debe encargar de plantar, podar, extraer y hacer la vereda. Todos los pasos. ¿Estamos? Desde Correcto. la plantación hasta la extracción y el arreglo de vereda, siempre que sea roto por las raíces del árbol. ¿Estamos? Si la vereda se rompió por el paso del tiempo, no teniendo árboles, lo tiene que arreglar el vecino. Pero hay ordenanzas, no voy a dar nombre de qué ciudad, donde está liberado al vecino. Ah, y otra cosa, ¿qué se planta en cada vereda? Y si el vecino quiere plantar, tiene que preguntar a la municipalidad. O sea, el poder de decidir qué se hace con el árbol está en la Municipalidad de Rosario, porque así lo dice la ley provincial. No es que una idea de Rosario. La ley provincial le da la potestad a todas las ciudades y comunas de la provincia de Santa Fe, que son las que tienen que ordenar el arbolado público. Entonces tienen el máximo poder de decisión. No es que viene un vecino y planta un palo borracho en una vereda de 3 metros en el centro, que ha pasado. Nosotros, nuestra ordenanza y nuestra ley dice, se puede sacar con el informe técnico justificando la extracción por un técnico de la municipalidad. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos una modalidad que es lo que se llama el permiso de cuenta y riesgo, donde si el vecino quiere sacar un árbol, quiere podar un árbol, nosotros le hacemos el dictamen técnico, se le da lo que corresponde, a lo mejor pide extracción, le damos poda. Se le da la poda para que lo haga él con personal contratado, pero se tiene que hacer responsable por los daños y perjuicios. Y también el árbol, nosotros lo vamos a ver si hizo los trabajos que corresponde. Porque si no hace los trabajos que corresponde, ¿qué sucede? Le hacemos un acta de infracción, como si lo hubiera podado clandestinamente. Es decir, la modalidad de trabajo la puede elegir cada comuna. Yo sería partidario de menos hacer la vereda, que es lo más complejo y más costoso que hay y engorroso. Pero, ¿qué plantar? ¿Cuándo plantar? ¿Cuándo podar y cuándo extraer? A cargo de la municipalidad o localidad que sea. Así tendría que ser la reglamentación a mi gusto. Bien. Bueno, Gabriel, no sé si tenés alguna consulta más que se me haya pasado de leer. No, Adriano preguntaba la altura máxima que debería tener un árbol en alineación, pero bueno, depende de tantos factores. Claro. Sí. Depende de la escala, ¿no? Del paisaje, Claro, de la zona geográfica, de la construcción. Claro, además de todo eso, hay que pensar en que los medios que tenemos para gestionarlo después. No va a ser cosa que planteemos plátanos que llegan 18 metros de altura, 15 normalmente o 20, y después tenemos gente a pie con una escalera. Eso es pensando que vamos a dejar desarrollar el árbol como corresponde. ¿Estamos? Ahora, si nosotros, como yo tengo en Plazas de Rosario, tenemos acá en Plaza de Rosario, donde los árboles fueron podados sistemáticamente en su juventud, tenemos plátanos bonsái, por decirlo así. Tiene el tamaño de un fresno chico.
Entonces, ahora se dejó crecer, hace muchos años se dejaron crecer, pero la estructura base no tiene el diámetro de los árboles de otros barrios y son plantados en la misma época. Correcto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la charla. La verdad que estuvo muy interesante también para la gente que está gestionando, para tomar ejemplo, para tomar conocimientos, experiencia respecto al manejo de determinados aspectos del arbolado. Bueno, Así que bueno, les yo, agradezco Gracias a toda a la todos, gente. a Carlos por su tiempo, a todos ustedes por el interés. Y obviamente que esto continúa el viernes que viene, que va a estar Marcela Palermo, es una técnica en jardinería, que está gestionando o estuvo gestionando, estamos ahí, los árboles históricos y notables de la ciudad de Buenos Aires. Tiene un trabajo muy interesante hecho, con una temática bastante especial e interesante de imitar en todas las ciudades, porque de pronto todas las ciudades deben tener algún árbol histórico notable que lo caracterice del común de los árboles. De hecho, el ciclo este va a continuar en el mes de junio, con otras 4 charlas más, que ya pronto, la semana que viene, probablemente les iremos enviando el flyer con los títulos y los oradores de cada una de ellas.